¿Cómo han andado? Bien, Todo bien. todo ¿Bien? bien. Leo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, señor. ¿Te acordás que quedamos con que te quería mandar un mail? Te mandé un WhatsApp para los parámetros del trabajo y la fecha. Sí. El trabajo va a ser hacia fines de noviembre, como para que después lo podamos trabajar. Pero, es decir, trabajar sobre el trabajo. Eh, yo lo que les voy a pedir, antes que nada les voy a pedir que me dejen ir a buscar un vaso con agua. Permiso. Perdónenme, pero son esas cosas de salir, no tuve recreo yo hoy. Que vayan buscando un fallo que les guste. ¿Mm? El fallo que más les guste, porque es el que van a trabajar de acá hasta que termine la cursada. Lucas, ¿te llegó lo que te mandé? No me fijé, no, por ahora no vi nada. Me fijo, ahí me fijo en el mail, a ver. En el mail. Ahí me fijo. Mm, Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el fallo Sí, que sí. buscamos? ¿Relacionado a qué tema? Porque hay algunos que son más ricos para trabajarlos que otros, en algún tema. El tema que les guste. Pero lo que yo Pe- quiero es que puedan advertir las estrategias argumentativas que usa el juez. Ay, bárbaro. ¿Mm? ¿Correcto? El tema Sí. que les guste. Y nosotros las planteamos eso en el trabajo. Eso es lo que vamos a ir incorporando como herramientas para encontrar estrategias bien. argumentativas. Eso sería con el fallo y planteando la parte argumentativa del juez sería el trabajo final. Exactamente, Ah, ok, exactamente. ok, ¿Mm? ok. Bárbaro. Yo creo que hay determinadas cosas que se aprenden mirando. El otro día un viejo alumno mío de argumentación me decía, ando flojo en escritura. ¿Me podés recomendar algún libro de escritura? Y lo primero que le dije es, ¿escritura académica o escritura literaria? Me dijo en cualquiera, pero básicamente en escritura jurídica. ¿Y qué le contesté? No hay manuales de escritura jurídica. Lo que Leyendo hay sentencias. son buenas sentencias, buenas demandas, buenos recursos de los que voy aprendiendo. ¿Se van dando cuenta? Sí. ¿Mm? Si no quieren trabajar una demanda, perdón, una sentencia, si quieren trabajar una demanda, o quieren trabajar un alegato, o quieren trabajar algo por el estilo, bienvenido sea también. Pero yo lo que quiero es que ustedes identifiquen las estructuras argumentativas. Lucas, ¿te llegó o no? ¿No? Volveme a repetir tu mail. Ahí te mando un mensaje de privado. Dale. Hola, profe, buenas Sí. tardes. José, sí. José Camieta Tolosa, sí. No me podía conectar, recién me pude conectar. Bienvenido, José. Bueno, Gracias. vamos a empezar a ver. Dame un segundo. Sí, vos sabés que estoy casi seguro que te lo envié. Hotmail, ¿verdad? Así es. Bien. Si no es así, capaz con la L mayúscula primero, pero me parece que, no sé si hace diferencia pero me parece que es así. La Pero verdad no, es me fijé y no está ni en correo no deseado, no aparece en ningún lado. a ver, dame un segundo. Que ya me fijo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo que Sí, llegué a la clase, quiero saber más o menos cómo va a ser la modalidad del examen. Estaba escuchando recién que estaba hablando de un trabajo, ¿puede ser? exacto. ¿Quién le cuenta? Si algún compañero me quiere contar, se lo agradezco. Es elegir un fallo que más nos guste e identificar las estructuras argumentativas de ese fallo, trabajar ese fallo.
Lucas, querido, el 29 del 9 del 2020 te mandé Lucas-bajo. A ver. 29 del 9. 29 del 9 del 2020. Mm, 29, no me aparece. Si yo te pongo reenviar ahora, te lo vuelvo a enviar, ¿verdad? Creería que sí. Pero es raro que no me... Capaz que No te sé. llegó a correo no deseado, Lucas. No, me fijé, pero no, tampoco. A ver. 29... Lo 8, estás 6... buscando en el celular o en computadora, porque en los celulares aparece ahora otra opción como spam. Viene correo, correo no deseado y spam. Ah, a ver, spam. No, tampoco. Aguanta, ¿eso será? Rarísimo. Grupo eliminados, archivos, borradores, enviado. Me voy a fijar en de la compu, a ver. Ahí te lo acabo de reenviar. Bueno, ahí me fijo. Y si no, te lo envío después más tarde de la compu. Sí, Bueno, sí, tranqui. amigos míos, argumentar habíamos dicho que era generar un discurso que intente persuadir. Que hay elementos formales, lógicos, pero que hay elementos que muchas veces tienen que ver con lo no formal. Hoy a mí se me había ocurrido empezar con argumentos o modos de argumentar muy viejos, pero que son muy efectivos. Uno es un argumento, los dos son medievales. El argumento sic et non. El argumento sic et non es tener en claro cuál es la idea que yo quiero sustentar. Esta es una de las primeras dificultades que tenemos. Argumento es el objeto que quiero demostrar o lo que quiero convencer, y argumento también son las buenas razones con las que convenzo. Acá hay una polisemia del término argumento. Bueno, el argumento sic et non era un argumento usado al inicio del medioevo por los teólogos para persuadir sobre determinado tópico o determinado lugar común. ¿Qué significa sic et non? Significa, si yo quiero convencer de que Lucas Lorente es el imputado penalmente responsable de un triple homicidio, tengo que enlistar buenas razones para condenarlo y buenas razones para no condenarlo. ¿Se entiende? O más o menos. Pero si quiero que sea culpable. Sí, si quiero que sea culpable, ¿sabes qué? Me adelanto. ¿Pero por qué? Perdón, Fíjate ¿por una qué cosa. tengo que tener buenas razones para no condenarlo? Para adelantarme al razonamiento del otro. ¿Cómo, Ernesto? A ver. Para poder adelantarme al razonamiento de lo que me va a plantear la otra contraparte. Exactamente. Fíjense una cosa. El que tiene la palabra, el que tiene la primera palabra, está bien, no tiene la última, pero elige el lugar donde se pelea y las armas con las que se pelea. ¿Correcto? Fíjate que yo tengo que argumentar contra Virginia y yo le voy robando contraargumentos a Virginia, es como que la voy desarmando. ¿Estamos de acuerdo? Me adelanto. ¿Cómo? Me adelanto. Me adelanto. Y es como que de alguna manera le gasto el contraargumento. Entonces, ¿qué es lo que hacían los argumentadores de la primera etapa del medioevo? Esta idea del sic et non. Es decir, aun cuando se pueda pensar que con esa carita de bueno, Lucas es incapaz de matar a una persona, y qué digo, a dos o a tres, sin perjuicio de ello, hemos demostrado el contraargumento.
Y aun cuando tiene una contextura física muy inferior a uno de las víctimas, sin embargo, hay un fallo o hay casos forenses que demuestran que la contextura física del agresor no necesariamente influye en el efecto del daño que produce. Y así sigo desarmando de modo tal que queda iniesta, queda firme aquella postura a la que no le puedo oponer un no como contra o un sí como contra. ¿Lo intentamos practicar? Con cualquier tema. A ver. Con cualquier tema. Alguien que tiene un tema. Me mata. A ver, Luciano. Pena de muerte. ¿Quién dijo pena de muerte? Yo. A ver. Julián, ¿verdad? ¿Julián? Juan. Juan. A ver, ¿y qué decís vos respecto de la pena de muerte? Porque hay que abrir la argumentación. Yo creo que la pena de muerte no debería existir como forma de penalidad en un Estado. Bien, ¿quién le responde? Yo diría, El propio Juan, pero ¿quién? aun cuando los principios básicos de los derechos humanos establecen que la pena debe responder a otros fines y no al castigo, pareciera que cuando se trata de crímenes graves, como por ejemplo una violación o crímenes de lesa humanidad, correspondería a la pena de muerte. Por ejemplo, se me ocurre, no sé. ¿Qué le contestás, Juan? ¿Cuál fue tu primer... A ver, igualmente, ¿cuál fue tu primera intervención? ¿La de Juan? La de Juan. ¿Qué dijo Juan? Es una penalidad que no debería existir en el sistema penal de ningún Estado. Punto. ¿Eso es un argumento? No, es una creencia. Es una afirmación. Es una afirmación. Juan rápidamente nos hizo caer en una falacia y no nos dimos cuenta. Juan dio como un argumento a lo que quiere concluir. Juan quiere llegar a que la pena de muerte no debe existir en ningún sistema jurídico del mundo. Y lo tiró como si fuera una buena razón, cuando en verdad las buenas razones se deben encontrar para eso, pero bien jugado, bien jugado, porque quizás lo que tendríamos que haberte dicho rápidamente es ¿y por qué? Porque eso es una razón. Eso es lo que se llama una falacia de petición de principio, petitio principio. Doy por presupuesto lo que tengo que demostrar. Digo, las personas rubias son buenas. ¿Y por qué son buenas? Yo tengo que demostrar que las personas rubias son buenas. No tengo que postular que las personas rubias son buenas. ¿Correcto? Entonces todavía no me dijiste un argumento en contra de la pena de muerte. ¿Por qué no debería existir? A ver, no debería existir la pena de muerte en un Estado, ¿por qué? Y yo sostengo que no, porque va en contra de los derechos humanos, a mi criterio. Los escucho. Y porque se ha demostrado que el efecto disuasivo que intenta buscar la pena de muerte no frena la comisión de los delitos. Pero Luciano, vos fíjate que no estamos cumpliendo el sic et non, ¿no? Es decir, si Juan dice que la pena de muerte, vos tenés que contraargumentar, ¿correcto? Podría ser, por ejemplo, que si bien la pena de muerte es un acto ejemplificador,
que sería la última ratio, y como el hombre es falible, puede estar equivocándose en la sentencia que se le está poniendo a esta persona, y en realidad es inocente. Y ya con la pena de muerte, eso ya sería totalmente irreversible. Pero Leandro, volvemos nuevamente a lo mismo que le estaba planteando a Luciano. Esta estrategia es Por eso que... digo, si bien la pena de muerte es ejemplificadora y le hace un bien a la sociedad, eso sería... Exactamente. Pero a ver... A eso ya dicho al principio, pero el gran problema que tiene es que es falible porque está hecha por seres humanos, los cuales son falibles. Bien. Entonces, a ver si vamos armando el argumento. ¿Cuál fue el primer argumento, el SIC de Juan? Que la pena de muerte no tenía que existir como penalidad en ningún estado. Eso dijimos que no va. Eso es un appetitio principi. Eso es una falacia. Los derechos humanos, el primer argumento. Ah, el de los derechos humanos, es verdad. Ajá. ¿Y cómo es? Enuncialo. La pena de muerte no tendría que existir como penalidad porque va en contra de los derechos humanos. ¿Y cómo contraargumenta Leandro? Igual se me ocurre una duda respecto al tema. Es en realidad como si fuera una especie de debate sobre una moción, digamos. Yo planteo esto y se tiene que debatir sobre si está bien o está mal. La estrategia de SIC ENON no es un debate, sino que es un soliloquio. Yo mismo voy planteando y contraargumentando, planteando y contraargumentando, planteando y contraargumentando, de tal manera de quemarle los argumentos a Ernesto, por ejemplo. Decir el porqué de cada cosa. Es, a ver, le voy planteando. Disculpe, profesor, pero le hago una pregunta. Cuando yo hice sociología con ustedes hicimos un debate, había ciertos temas, pro y contra. Bueno, a mí me tocó el tema del aborto. Y planteamos justamente un montón de argumentos a favor, y aparte planteamos lo que le podríamos contestar en los argumentos que ellos ponían en contra del tema. ¿Vendría a ser algo así? Como para algo así, pero lo que tiene que tener el argumentador es muy en claro hacia dónde quiere llegar, cuál es la conclusión, ¿no? Entonces, va planteándose las propias objeciones que le podrían hacer. ¿Estamos de acuerdo? Un buen jugador de ajedrez. ¿Alguien juega al ajedrez? ¿No? Yo juego mal. Sí, pero no muy bien. Sabemos, pero no jugamos bien. Pensando el movimiento del otro. Pero siempre que mueve una pieza, mira el tablero en general y se adelanta al movimiento del otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me adelanto al movimiento del otro y le quemo el movimiento al otro. Digo, se podría argumentar tal cosa, pero, por el contrario, ese argumento se rebate con tal otro. Y se podría argumentar con otro argumento, pero lo puedo rebatir con tal otro. Y de tal manera, esto, ustedes imagínense, en un alegato de cierre de proceso, esto puede dejar desarmado a la contraparte. A ver, Virginia, ¿cómo se te ocurriría iniciar un hilo de argumentación con el SIC ENON? Si se me entendió. Seguimos con la pena de muerte. ¿Puede ser? Con lo que quieras, pero si te animás con la pena de muerte, dale. Si bien entendemos que la pena de muerte puede estar justificada para evitar la reiteración de la comisión de delitos por parte del acusado, sabemos que esa argumentación, bueno, ahí me sale lo de la argumentación falaz, pero sabemos que eso no es cierto, ya que estudios han demostrado que es posible la recuperación de una persona mediante un tratamiento, por ejemplo, o una pena de reclusión. Y ahora volvé a la otra columna, porque no sé si se dan cuenta que acá hay dos columnas, SIC ENON, ENON. Profe, ¿puedo dar un ejemplo? Y bien, vamos a tratar de que Virginia siga, porque para que veamos
la trenza, ¿no? Porque la trenza no son 2 vueltas, sino son 3 o 4 vueltas. A ver. Si bien podemos pensar que sería una manera de prevenir el delito y poner a resguardo al resto de los ciudadanos por la peligrosidad de este sujeto, entendemos necesario el respeto de los derechos humanos de todas las personas, incluida la del acusado, del cual debería respetarse su derecho a la vida y el derecho a una nueva oportunidad en esta sociedad. Te ayudo. Aunque el derecho Por a la favor. vida es un derecho que no está consagrado constitucionalmente de manera explícita. Sin perjuicio de lo cual, si no tuviera, aunque sea implícitamente, un respaldo, no habría la posibilidad de soporte de goce de los otros derechos. Se van dando cuenta cómo vamos sopesando. ¿Quién quería dar otro ejemplo? Perdón, igual lo que yo no entendí recién es como que dio 2 argumentos a favor, digamos, de lo que yo dije. ¿No sería contraponer lo que yo dije, la idea, no? Contraponer. Sic et non. Sic et non. Pero lo que ella dijo fue como en favor, es decir, como que avaló el hecho de que la pena de muerte va en contra de los derechos humanos, porque el fin es resocializar al reo, digamos, entonces no... Yo diría, ¿por qué actualmente Claro, no lo 53 contradijo. países lo tienen todavía? Claro, porque yo partí al revés, o sea, no partía a contradecirte a vos, sino partí como de donde vos deberías partir, que era el desarrollo de una premisa en contra para desarticularla. O sea, si bien podríamos decir que no es que es una herramienta posible para utilizar, no por tal motivo. Yo les voy a pedir un favor. Yo sé que voy a meterme en un lugar cenagoso. Pero me parece que ustedes son maduros como para que lo podamos transitar. Pensemos una joven de 16 años que es gravemente ultrajada y que muere. Y que el presunto victimario es su novio, que a su vez es quien le vendía estupefacientes. Y pensemos que además esta joven tenía una vida sexual muy libre. Los dejo 5 segundos pensando. Y tratemos de armar una trenza sic et non. ¿Alguno me repite el ejemplo que dio? Porque me distraje 2 segundos. Una joven de 16 años, lo que pasa es que no escuché cómo dijo que fue, cómo falleció. Una joven de 16 años gravemente ultrajada, que resulta muerta por su novio, que le proveía estupefacientes. Pero ella tenía una Y vida... algo más, no recuerdo. Muy parecido al caso de Lucía Pérez. De Lucía Pérez. Ella tenía una vida sexual muy Tenía activa. una vida sexual libre. Eso me faltó. Eso. Es el similitud con el caso de Lucía Pérez. Igual. Igualito. Yo no lo mencioné a ese caso, ¿eh? No, similitud. Me pareció bastante intencionado. ¿Cómo? Me pareció que quisiera apuntar para ese lado. Probablemente, pero si hubiera querido apuntar a ese lado, probablemente a vos que estás interesado en mi tesis de doctorado te hubiera dicho, ¿fue empalamiento o no fue empalamiento? Y yo no hablé de empalamiento. Y además, voy a cambiar, voy a decir 15 años. Está bien, Lucía tenía 16. Menos de 15 años. Menos de 15 años. ¿Quién empieza la trenza? Para empezar. ¿Cómo? Tengo una. ¿Vas a ser acusadora o vas a ser defensora? Y voy a ser defensora. Defensora del imputado. No, acusadora entonces.
Ah, bueno. Es interesante tener en cuenta desde el vamos qué es lo que estamos haciendo. Sí, a ver. Si bien la joven tenía una vida sexualmente activa y de poco cuidado, la relación de poder existente entre ella, por ser menor de edad, y su novio adulto, y relación de poder, además condicionada por ser el proveedor de estupefacientes, de ella como consumidora, podemos establecer que hubo un abuso, al menos, de la situación de poder del acusado. Muy bien, Virginia. Ahora, en trance de sofisticar más la cuestión. Lucas, ¿qué crítica le harías al modo de exponer? No a la postura, sino al modo de exponer. Perdón, Leo, ¿de qué murió? La verdad es que no está demasiado claro de qué murió. ¿Sobredosis? Ah, no se sabe todavía. No sé. De hecho, a ver. De hecho, no se sabe de qué murió porque este es un caso ficticio. Pero Leo, ¿no dijiste que la mató el novio? Yo dije Supuestamente. el novio. Yo soy el denunciante, no soy el No, solamente mencionó que hubo si la mató el novio o no. Eso No, decís. no solo dijo que hubo una... Dijo que fue gravemente ultrajada y bueno, Exacto. Y que era el novio nada más. No por eso tiene que haber. No menciono que fue por el novio. Sí, dije novio. El novio, pero no dijiste en ningún momento que era adulto el novio. No, yo lo que escuché la primera vez era que había sido ultrajada y que el novio le proveía de estupefacientes, pero no que había sido ultrajada por el novio. Claro. Muy bien, muy bien. Ahí estás utilizando, Lu, un planteo de lógica formal, porque vos lo que estás haciendo es eliminando una conjunción. Pero bueno, sí, la conjunción estaba. Ahora, en el planteo de Virginia hay algo muy fuerte, pero hay algo que cambiaría. Respecto al psiquenón o en general, o cualquier defecto en general argumentativo. Yo diría respecto al modo de exponerlo, porque lo que expuso estaba correcto, había una estructura de sic-enon, ¿no? Pero había algo que yo lo hubiera distribuido distinto. Yo entiendo que es la vida sexual, ¿no? La vida sexual de la chica. Yo pondría la postura en la que estoy a favor al principio. Piensen en el argumento, no en lo que está diciendo, sino en el modo en el que lo dice. ¿Que mezcló lo de las drogas y lo de la vida sexual? ¿O no? Estamos por ahí. ¿Sabés qué? Por lo que decís vos, yo no presté suficiente atención como para hacer una crítica, pero lo que sí recuerdo es que ella argumentó de la misma manera el abuso, o sea, englobó el abuso de poder tanto en la parte de las drogas como en la parte de que era su novio y de que era menor. No sé si iba por ese lado. Exactamente. Ahí está. El argumento era muy fuerte, pero no era muy claro. ¿Por qué? Porque ponía toda la carga en el SIC y toda la carga en el non. Cuando en verdad lo interesante es que el SIC y el non es como que te van abriendo el argumento como si fuera una especie de abanico, ¿no? SIC y non. Entonces yo podría empezar diciendo, aun cuando la conducta libre libre y, a ver, busquemos algún epíteto similar, libre y precoz de la joven, podría sugerir el consenso. Lo cierto es que
al ser menor de edad, el consenso no puede ser dado. Al ser menor de 15 años, se presume que ese consenso no es dado y no se puede abrir a prueba sobre eso. La chiquita puede haber estado muy enamorada, pero ese consenso no se puede haber dado. Y además, existiendo una diferencia notable de edad, Luca Nale me va a decir, no dijiste que había una diferencia notable de edad. Y está muy bien. Estaba pensando eso, y también dijiste que tenía 15, no menor de 15, pero... Bueno, ponele, menor de 15 años, o de 15 años recién cumpliditos, ¿no? Y frente a una persona de 22, de 23, de 24 años, hay una diferencia de edad que me habla de una asimetría. Pero aún cuando no reconociéramos esa asimetría, porque a los 22 años también se es bastante inmaduro, hay una asimetría aún mucho más profunda que tiene que ver con quién depende de una sustancia estupefaciente y quién se la provee. Con lo cual, en todo caso, debemos pensar que Lucas Lorente es penalmente responsable del delito de... Te das cuenta que dije lo mismo, Virginia, pero lo fui desarmando en partes, de tal manera que los argumentos fueron quedando bien separados. ¿Saben quién argumentaba así? Escalonados, es como que vas, a eso te referís con la trenza, como que vas de un lado para el otro. A ver, me aguardan. Claro, como en zigzag. Exactamente. Yo obviamente que esto lo tengo exclusivamente porque me gusta cómo argumenta. Justito que no tiene argumentación. Bueno, Suma Teológica de Tomás de Aquino es un ejemplo de la disputatio. Tomen el primer artículo, que es sobre la existencia de Dios, lo buscan en internet, y van a encontrar cómo el propio Santo Tomás, no me importa si Dios existe o Dios no existe, lo que me importa es cómo Tomás va argumentando de una manera, pero van a ver, tan sofisticada, y discute con gente que nunca habló con él, discute con San Agustín, discute con Platón, discute con el filósofo, cuando dice, si bien el filósofo era Aristóteles, claro está, pero fíjense, esta estrategia es una estrategia bien interesante, y además es interesante por el efecto repentista que tiene en una briga, en una confrontación argumentativa. No sé si se entiende. A ver, Ernesto, ¿te animás a pensar un argumento con el sic et non? ¿Defendiendo al imputado? Trial version. Defendiendo al imputado, sí. Pero atención, bastante. el que va a controlar va a ser Luca Nale. Trial version. Si bien la Fiscalía planteó esta cuestión acerca de la diferencia de edad, no aportó una sola prueba acerca de que eso fuese un condicionamiento, al igual que las drogas, que llevara a la joven a estar en una situación de dependencia tanto moral como psicofísica. ¿Respondo o sigue? ¿Seguís, Ernesto? Me cuesta bastante defender a una persona así. Ah, pero Ernesto, de eso se trata. Me lo hubieras dicho de antemano. Ese es el supremo derecho que tiene el abogado. Es decir, no. Es decir, esto no lo defiendo. Esto no lo defiendo. Es decir, es el deber ético que tiene. Hasta aquí llega mi límite. Esto no lo defiendo. ¿Correcto? Entonces, busquemos otro voluntario. ¿Puedo decir? Sí. Yo podría decir que si bien
a simple vista y para el común de la gente se ve que hay una asimetría muy grande entre la víctima y el presunto culpable, yo quiero demostrar que la chica tenía una vida mucho más intensa que la inmadurez que tenía a la persona que están ejecutando, que en este caso la diferencia de edad no es un límite para culparlo, porque es una chica que no solamente tenía un solo proveedor de drogas, sino ella los utilizaba para conseguir la droga gratis y se entregaba físicamente. Entonces la que le aprovechaba la situación era ella y no el presunto culpable. Pero Leandro, ahí estás introduciendo elementos que no están probados. Bueno, pero tampoco está probado que es culpable. No, ya sé, eso es lo que hay que probar, pero con los elementos probatorios. Yo te estoy introduciendo. Si bien la chica, como vos estás diciendo, tenía una vida sexual libre, yo le agrego algún condimento para llevar agua para mi molino, digamos. Ah, bueno, pero yo soy el profesor. Entonces yo le pongo el ejemplo, ¿no? Yo soy el que le pongo el ejemplo, ¿no? A mí me parece, claro, el ejemplo está inspirado está inspirado y está estilizado, ¿no? Me parece que acá hay algunas cuestiones que no podemos presuponer, porque es lo que hizo la fiscal en un caso muy similar, presupuso muchas cosas, y a veces cuando presuponemos muchas cosas, pueden tener un impacto mediático muy rápido, pero pueden jugarnos en contra en un debate oral, ¿correcto? Ahora vamos a pensar en un debate parlamentario. Supongamos que, a ver, Pablo, ¿te animarías a utilizar esta trenza del SIC-ENON? Lo utilizo yo a la palabra trenza, es decir, porque me parece que se va zigzagueando y se dan cuenta que es como que se van matando soldaditos de cada lado y que gana la línea argumental que tiene el último soldado en pie, o que mantiene el último soldado en pie. Supongamos que se tratase de argumentar en favor de la legalización del consumo de estupefacientes. Desmuteate, Pablo. Desmuteate, Pablo. Ahí está, ahí está. ¿Tengo que estar a favor de la legalización? O en contra, lo que vos gustes. Soy aunque medio... estar a favor, porque el ¿A favor? Es más difícil. Más fácil. Para mi edad no. No, bueno. Pablo, ¿qué edad tenés? 47. Yo tengo casi 10 años más. Casi 10 años más. No es por la edad, sino por el pensamiento. Te podría decir lo que diría mi papá. Sí, puede ser por el pensamiento. Bueno, no importa. ¿No? Bueno, lo importante, la legalización del aborto, la legalización de los estupefacientes, está dada para poder erradicar el narcotráfico. Perdón, sí, Pablo, sí. si yo estuviera argumentando en contra, vos dijiste la legalización del aborto. No, me equivoqué al principio. Bueno, y yo inmediatamente hubiera pedido la palabra, sí. Si fuera un psicólogo le diría, al contrincante se le coló un significante. Eso en terapia lo han escuchado alguna vez, ¿no? Se coló un significante, ¿no? Es decir... ¿En qué sentido? ¿No? Explícamelo porque no lo entiendo. Identificaste aborto con consumo de estupefacientes. ¿Te das cuenta? No, porque está en auge
en la política, digamos, argentina, proyectos de legalización de aborto o proyectos de la legalización de estupefacientes. Por eso se me mezcló. Son dos cosas distintas. Por alguna razón, Por supuesto que son dos cosas distintas. Inconscientemente se te coló un significante, ¿no? Sí, porque cuando antes de que empieces a dar el ejemplo, yo pensé que me ibas a decir del aborto, por eso me quedó grabado. Bueno, en realidad la legalización de los estupefacientes está dada para poder erradicar el narcotráfico. Si bien tendría que ser de manera controlada, como es en Uruguay, creo que es en Uruguay, con venta en farmacias y con, no sé si no es con prescripción, estaría utilizada para que el Estado, a través de la salud, pueda controlar las personas que tienen adicciones. Por eso promuevo la legalización de la... ¿Cómo? Nunca se dijo qué estupefacientes eran, estás hablando de la marihuana, pero podría ser otro. Podría ser, ¿por qué no? Pero me dijo la Tendríamos que legalización primero mirar qué estupefaciente es el que estamos hablando. El que tiene que dar el ejemplo. ¿O no? Yo dije de cualquier estupefaciente. Bueno, en el mundo... De todas formas. ¿Cómo? Bueno, en vez de Uruguay podés nombrar Holanda. Que ahí están todas. Holanda, claro. Podés que cambiar ahí el está, ejemplo. sí, que es más amplio. Ajá. O sea, el fin último de la legalización de los estupefacientes, en general, es para poder erradicar el narcotráfico, que sobre todo en las condiciones de las clases más bajas, donde el Estado podría llegar de manera más fácil a poder controlar el sistema de salud. Sí. Lucas, ¿cómo contraargumentarías? Se me hizo un poco largo el argumento de Pablo. Uh-huh. Y me perdí. Y estaba leyendo justo lo que me contestaron de los 5 argumentos que hay para justificar la existencia de Dios. Las cinco racionales para justificar la existencia de Dios. Que ninguna te termina de convencer, ¿eh? Pero bueno. Pero, perdón, era un debate parlamentario, ¿no? Era un debate parlamentario. En el Parlamento no hablan cada 20 minutos, ¿no? 25. Yo claramente no podría ser diputado porque mi límite de concentración es cortísimo. Pero eso se trabaja. Empecemos a trabajarlo escribiendo. Bueno, ¿Puedo hacer una contra? Bueno, si no ella. Sí. Hola, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? La primera vez me parece que participo así. Muy bien. Bueno, yo lo que le diría al compañero, que no me acuerdo realmente muy bien el nombre, es que si bien el consumo de estupefacientes se puede llegar a ver, mucha gente lo defiende desde el lado de las acciones privadas de los hombres, o desde el hecho de tratar de limitar el narcotráfico y así como él dice responder a la salud pública. No, esto no está completamente comprobado y aparte el consumo de estupefacientes, si bien pueden encuadrar dentro de las acciones privadas de los hombres, lo que hacen después los hombres, una vez que están bajo los efectos de los estupefacientes, es algo que ya no se puede controlar por medio de... O sea, si se libera, si se permite el consumo de estupefacientes, no se puede controlar lo que hacen después de que están bajo los efectos de los mismos. ¿Cómo es tu nombre? Paula. Paula, pero eso es un no. Sí, Lucía. Sí. Si bien no se puede controlar a ver qué hacen las personas una vez que están bajo los efectos de los estupefacientes, lo mismo podemos hablar sobre diferentes cuestiones que uno no puede controlar. Por ejemplo, pone una rueda en un parque de diversiones, no puede controlar de que esa rueda no le pase algún desperfecto y muera gente. Hace cualquier cosa y no se puede controlar a ver cuáles son las consecuencias. La cuestión es ver a ver si
cosa en cuestiones legal o no es legal, o si es peligroso o no es peligroso. Yo sostengo en este punto que hay muchas drogas de las que son actualmente prohibidas, que están en proceso de despenalización, que son no solamente necesarias para aliviar sufrimientos de las personas, sino que también son cuestiones recreativas que en ningún caso hacen daño a terceros, que son solamente para un caso de para una pequeña diversión y son totalmente inocuas. Un segundo. Lucas, ¿querés hablar? No, iba a seguir el hilo, pero no sé qué, o Pablo, no sé qué, cualquiera de los que iba a Igualmente les hablar. voy a comentar una cosa muy interesante. Lucía hizo un cambio de una palabra que lo tenemos que tener muy internalizado cuando argumentamos. Tengo. Lucía dijo, yo creo, e inmediatamente dijo, no, yo sostengo. ¿Se dan cuenta? Es decir, utilizar términos tales como yo creo en un paquete argumentativo debilita a la argumentación. Un argumentador nunca cree, un argumentador sostiene o eventualmente adelanta que va a aprobar. Además, profe, no tengo una opinión formada respecto al tema de las drogas, así que no es que mi posición... Además, Lucía, ningún abogado tiene una opinión formada sobre lo que va a pasar en una audiencia de vista de causa. Sí tiene lo que le pasó, creo, a Ernesto, no me siento cómodo defendiendo estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no me siento cómodo defendiendo genocidas, ¿no? Entonces, si me dicen, hay que defender un genocida, digo, no, yo no voy a defender un genocida, ¿correcto? Porque ahí hay un límite, ¿correcto? Me dicen, ¿defender un femicida? No, ahí también hay un límite. Ahí también hay un límite. Después puedo defender un sinnúmero importante de cuestiones que probablemente ustedes les den asco, repugnancia, rabia, etcétera, etcétera. Perdón, para poder pensar contraargumentos, ¿qué argumentos tenemos hasta el momento? ¿Sería legal? ¿Estaríamos a favor de la legalización por el consumo recreativo y porque no se puede controlar las acciones privadas de los hombres? Sí, para aliviar tu sufrimiento. La autonomía. Sí, Nahuel, no hay problema, no hay problema. Y a ver, Luciano, ¿qué otro Leo, buenas tardes. te ocurriría? ¿Cómo? ¿Qué otro argumento se te ocurriría? ¿Estando a favor? Sí. Supongamos que no estamos de pandemia. Luciano me parece que está justamente usando drogas, así que está totalmente a favor. Sí. No, el Estado, el de la recreación. A ver, bueno, por ese lado, por el lado de Lucía va. Supongamos que no estamos en pandemia. Supongamos que hoy es viernes. Supongamos que salimos a bailar. Bueno, el sábado a las 3, 4 de la mañana. Se salían los viernes cuando yo era chiquito. Pero el sábado a las 3 o 4 de la mañana, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en el camino, Lucas? El viernes o sábado a las 4 de la mañana. Sí. Gente alcoholizada. Alcohol, drogas. Más borracho que drogado. Y otros degeneramientos. Yo podría utilizar como argumento que, si bien está prohibido el consumo de estupefacientes, sin embargo, es una costumbre diseminada y que hay una costumbre derogatoria de la ley. ¿Correcto? Yo estaba pensando lo mismo, de encarar un contraargumento del lado de que si bien el argumento a favor de que, bueno, de los usos medicinales y demás parece tener bastante cuerpo, el humano, la gente, la sociedad, tiene mucha vocación para pervertir también el uso de, en este caso, la marihuana.
yo creo que mucha gente con él, o yo sostengo, o estudios científicos sostienen que mucha gente con él, con la excusa del uso medicinal, van a comprar igual para otros fines. Yo tengo un argumento en contra. Claro. Si bien la utilización de estupefacientes se puede calificar como de forma recreativa y se puede discutir en la esfera de la propiedad, no de su vida personal de las personas, se ha demostrado que el acceso a la marihuana es un puente hacia las demás drogas, sobre todo más duras. Ajaja, non a esto. Sí, Lucía, dale. Si bien hay algunos estudios que han probado eso, el hecho es que nosotros tenemos que comprobar a ver si en todos los casos ocurre esto. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Holanda, que es manifiestamente abierta a las drogas, y en este caso tenemos incluso aquí más delincuencia y más delitos de gama violenta que allí. En el caso, por ejemplo, del estado de California, lo mismo, y así innumerables casos. Perfecto. Y además esto lo podría enriquecer diciendo que en lo que ha incurrido Luciano es en la falacia de la falsa generalización. Que haya algunas personas que comenzaron con el consumo ocasional y el consumo recreativo de marihuana y luego llegaron a otro tipo de drogas, esto no significa que cualquier persona que consuma marihuana termine gravemente afectada por una droga, un cuadro de drogadependencia. Que haya... No podría ser también... Dale. No, iba a decir que si bien hay estudios donde sociológicamente podemos establecer que hay una tasa de delitos menor, podría estar asociada a otro tipo de estados y otro tipo de garantías que esos estados tienen para con sus ciudadanos. Y podemos ver también encuestas y estudios que muestran altas tasas de suicidio entre los jóvenes, los cuales refieren en un 70% consumir marihuana y otras drogas legales en ese país. Yo estoy sorprendido. Sí, Lucía. ¿Es realmente la única variable y la única diferencia que tenemos para demostrar que los suicidios se deben a eso? ¿O tenemos que considerar todo el resto de variables que identifican, como por ejemplo el clima, el tema de la situación, no solo epidemiológica, sino la diferencia en cuanto a los hábitos, las costumbres, en cuanto a las actividades que hay para hacer allí, las actividades que hay para hacer aquí, la perspectiva de vida? Hay inmensidad de factores que no podríamos solo asociar al tema del consumo de drogas, porque cada persona es diferente de otra persona y no es que las drogas te llevan sí o sí a esa consecuencia fatídica. Son fantásticos, ¿eh? Por eso el uso de estudios en países de otra realidad geográfica no pueden ser aplicables al caso concreto de este país, que tenemos otra realidad y otros problemas. Ahora, ¿se dan cuenta cómo se van desgastando si son uno y otro y uno y otro? Ahora, si es un solo orador el que va gastando los argumentos, se queda con la última palabra, aunque haya sido el primero en hablar. Fíjense, porque cuando uno va a introducir el contraargumento, ahora, si el otro ya te introdujo el contraargumento, te dejó desnudo. ¿Estamos de acuerdo? Y tomen en cuenta que esto es un ejercicio. Ustedes nunca sabrán si estoy a favor o en contra de la legalización del consumo de estupefacientes. Podrán sospecharlo. Podemos suponerlo. Profe, ¿puedo hacer mi trabajo de investigación de eso? ¿Sobre cuál es mi opinión? Yo les voy a comentar cuál es mi opinión. Mi opinión es la siguiente. Mi opinión es que el principio de autonomía de la voluntad, en la medida en que no interfiera a terceros, no puede
ser avasallado, ni aún bajo argumentos perfeccionistas. ¿Qué es lo que quiero decir? Deseo que Leandro, que Ernesto y que Pablo consuman éxtasis, cocaína, marihuana. Hay algunas que ya no les sé el nombre porque soy viejo. ¿Cuáles me quedan? Ácidos. MDMA, claro, cristales, éxtasis. Y los llegamos a conocer de nombre. La droga sintética, las drogas sintéticas, etcétera, etcétera. ¿Eso significa que yo les desee esto a ustedes? No. No. Lo que significa es que, por ejemplo, si Patricia, o si Lucas, o si Valentín, o si Mariano deciden gastarse la vida en eso de manera autónoma, yo particularmente no voy a ser quien ponga un límite, quien ponga un rasero a esa cuestión. Pero Leo, perdón, Leo. Disculpame, ¿no está en juego la salud pública? ¿El gasto del Estado en atender a esas personas también? ¿Lo puedo contestar yo eso? Este es un argumento sumamente utilitarista. Yo te podría decir tranquilamente que el dinero que gasta el Estado en combatir el narcotráfico lo podría gastar en salud debido a que no tendría ese gasto que es totalmente superfluo y se estaría respetando las libertades individuales de cada uno. Sí, pero pará. Un tipo con éxtasis o vos lo dejás manejar, y el juego de la vida pública cuando estás en un auto, ¿qué haces? Vos sos borracho, tampoco lo dejás manejar. Claro, habría que prohibir el consumo de alcohol también. No, pero él dijo mientras no afecte a terceros. Amigos, vamos a no lo dejás manejar, un nene no lo dejás manejar. Él dijo mientras no afecte a terceros, dijo Leo. Mientras no afecte a terceros, exactamente. Pero ¿cómo controlamos que no afecta a terceros? Bueno, eso ya es otro tema. Las drogas están relacionadas a eso. Generalmente se dice. Bueno, chicos, hay gente que maneja alcoholizada y de todas maneras el alcohol está permitido. Hay gente que maneja con psicofármacos que fueron respetados. Les voy a pedir un favor. Les voy a pedir que este es un contexto especial. Si esto pasara en clase, podríamos evitar el delay, pero no lo evitamos. Y hay momentos en que se producen como una especie de masacote de voces que no se sabe quién está hablando. Entonces, hagamos una interrupción entre una intervención y otra y a mí me encantan las clases dialogadas, porque además estamos largándonos a argumentar, y está bueno, y está bueno eso. Pero a ver, sí, Celia, vos estabas diciendo algo. Sí, vos dijiste en tu argumentación el tema de el daño a terceros. Yo te podría decir que sin alcoholizarse, sin uso de sustancias, conducir un automóvil, que es una actividad no solamente legal, sino que además reglada, con unos requisitos, con unas normas propias, igual es un hecho donde no estamos exentos de los daños a terceros. No estamos exentos del conducir temerario de otro. Sí. ¿Puedo hacer otra argumentación? Muy buen contraargumento, Celia. Podría ser un muy buen contraargumento. ¿Pablo? ¿Podría contar algo? ¿Yo? Sí, Pablo Ibarren. No, yo con lo que estabas comentando vos, a ver, tampoco tengo una idea fundada, como dijo una de las chicas, pero me preocupa también, está bien, mientras no perjudica a terceros, pero el Estado tiene el deber primero el deber de salud, con respecto tiene que hacer respetar el derecho de salud, y se tiene que ocupar, lo estamos viviendo ahora en la pandemia también. ¿Qué pasa con los gastos que genera el Estado si vos abrís el grifo con respecto a la libre circulación de los estupefacientes? ¿Y qué pasa con la libre circulación del alcohol? El libre consumo, perdón, el libre consumo, ¿no? El libre consumo del alcohol, ¿qué pasa? ¿Podría contar algo? Sí. Lo mismo.
Yo lo que creo que la realidad es como con el aborto, porque ahora no es que toda la gente va a salir a abortar o toda la gente va a salir a drogarse. El que se droga va a tener un ámbito mucho más cuidado donde se puede drogar en vez de estar en la calle o escondido drogándose y va a ser beneficioso para él en ese sentido. Y no es porque está abierto todo el mundo va a salir a drogarse. Se va a drogar el que se droga, como siempre. Lo que pasa es que el alcohol es como que es una droga aceptada, digamos. ¿Se han aburrido hasta ahora? No. No, ¿No? No. no, para nada. Seguro. Empezamos Buenísimo. a argumentar. Que hoy empezamos Leo. a argumentar. Leo. Sí. Perdón, antes que cierres el tema, me gustaría decir, en base a tu argumento, el tema de la legalización, ¿qué rol juega el Estado cuando vos decís, básicamente, con palabras más groseras, si una persona se quiere reventar la cabeza a drogas, que se mate, que si está solo en su casa, mientras no afecta a nadie, que se mate? Pero el Estado no cumple un rol también de protector en ese sentido. O sea, directamente para vos el Estado debería abandonar ese rol y que si 70.000 millones el número que sea de gente que se quiera matar, que se limpie. Virginia se está riendo porque Virginia está estudiando este mismo tema en filosofía del derecho. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué edad tenés, Lucas? 24. 24. Yo tengo 55. Voy a cumplir 55. Puedo ser tranquilamente el papá de Lucas. Yo, ¿no? pienso muy parecido igual, ¿eh? Pará. A ver, Lucas. ¿Qué pasa si yo te digo... No, Lucas. ¿Tenés tatuajes vos? No. ¿Qué ganas de joderme el ejemplo? Vos me tenés que decir sí. Tengo toda la espalda tatuada. Tengo un tatuaje gigante en la espalda. No tenés que tener tatuajes, porque si te agarra la policía, va a creer que tenés antecedentes y te va a demorar 24 horas. Típico. Perdón, ¿puedo argumentar en contra? Sí. Estamos ante un derecho de acto, o sea, de autor y no de acto en ese caso. Sí. O sea, en realidad nosotros no podemos decidir qué va a hacer esa persona por estar tatuada. Sí, pero a ver, Carolina, yo te voy a comentar una cosa. La justicia a veces resuelve con argumentos tan... Hay una filósofa norteamericana que se llama Martha Nussbaum que dice, más vale que tengamos en cuenta los sentimientos positivos y los sentimientos negativos que genera Lucas Lorente a un juez o a una jueza, porque por la conmiseración, por el asco, por la simpatía, por la rabia, por el desprecio, también se dictan sentencias. Es decir, claro, el derecho penal tendría que ser de acto y no tendría que ser de autor. Pero ¿cuántas veces se resuelve por el asco que produce el reo? Bueno, pero podríamos ponerlo como argumentación dentro de todas las cosas que dijimos. Podríamos, pero yo no había terminado con la argumentación, porque yo lo que quería es que Lucas me dijera en un momento lo que me va a decir. Y además, ¿saliste hoy con el DNI? ¿Saliste hoy a comprar a la verdulería con el DNI? Te jodí de vuelta porque siempre lo llevo porque lo tengo en la billetera. Bien. ¿Y no llevas Pero plata? conozco gente que no, si te sirve. Bien. Conozco gente que no lo lleva a tocar. Me sirve. Che, ¿y además de qué cuadro sos, Lucas? Te voy a joder de vuelta. De River. Y no tenés que ser de River, tenés que tener buen gusto. A ver, tiene que ir preso, Leo, lo que yo entiendo es que vos estás tratando de tener un... Que no tenga tatuaje. ¿Y quién te gusta? ¿Te gusta Gardel o te gusta Julio Sosa cantando tango? Gardel. Y no. Te va a joder el ejemplo porque no lo conoces. Es que no entendés nada. A ver, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con respecto a Lucas? ¿Qué te estoy haciendo, Lucas? Decilo con las palabras... tratando de protegerlo? No, me estás imponiendo, me estás imponiendo mis gustos, mi vida. ¿Por qué? ¿Porque los considero que son los peores? ¿Cómo? Es decir, ¿por qué te impongo esos gustos? Porque lo estás llevando a tu idea. A mi idea de... Desde un punto de vista proteccionista, lo estás tratando de cuidar. Es que son los mejores, por eso. De ser los mejores, de ser... Le estás imponiendo tu moral. Es decir, te estoy imponiendo un ideal perfeccionista. Como ustedes me podrían decir, ¿qué hace esto arriba de
el escritorio del profesor. Y bueno, a ver, fumo cigarrillos, Philip Morris, pues si no se puede. En el contexto. Estás en tu casa, Leo. ¿Cómo? Que estás en tu casa. Estoy en mi casa, pero trato de no fumar adelante de la pantalla, porque además estoy en funciones de docente. Como te adelanté, igual, yo pienso lo mismo que vos. Para mí, el que se quiera limpiar en la medida que se limpie solo, perfecto. Ahora digo, yo creo que se te podría contraargumentar que el Estado está para que no pase eso. Solo digo eso. Bueno, pero con el alcohol, entonces, ¿qué pasa? Está muy bien eso. Te encerras a tomar vodka y porque te limpias tomando alcohol. ¿Entendieron el en cualquiera lo que... El fundamento del artículo 19, que dice... Acá no importa el contenido de la argumentación, importa el argumentar. Qué bonito gatito que tenés, Virginia. ¿Es gatito? Es nene, sí. Celia, ¿querías aportar algo? Todo el rol del Estado. Sí. Yendo a la misma línea. Tanto respecto de la salud pública como del cuidado de las arcas del Estado, volviendo al ejemplo de los accidentes de tránsito, tienen un costo muchísimo mayor, tanto en la salud pública como en el costo de la salud pública, que la sobredosis. Pero lo que pasa es que conducir es legal. Lo estás contraponiendo contra las drogas que son prohibidas, son ilegales. Bueno, de lo que estamos hablando es... Lo que queremos es legalizar. Queremos legalizar. O bien queremos que la jueza Coleman declare inconstitucional la disposición que prohíbe el consumo y la comercialización de estupefacientes. Voy a escribir una sentencia y les cuento qué decidí. ¿Te animás? Sí, me animo, sigan tirando argumentos. Dale. Profe, Para la próxima. Che, acá la fiscalía le pone un pequeño soborno a la jueza. El soborno a la jueza. El soborno a la jueza... Una atención. No, una atención, exactamente. No vamos a hablar de una atención material, pero hay atenciones que funcionan argumentativamente como sobornos. Por ejemplo, si yo sé que el juez Abad sigue al doctrinario Lorente, y lo cito, y lo cito, y lo cito, y por el contrario, el juez Abad se ha enfrentado en muchos congresos con el jurista Poblete, y lo cito de manera connotándolo negativamente, indudablemente ese es un soborno, un tráfico de sutilezas teóricas. ¿Se van dando cuenta? Un tráfico de sutilezas teóricas. Con lo que habíamos hablado en el caso del equipo de investigación, que habíamos dicho del tema o sea, por ejemplo, decirle al juez, ¿y qué piensa que esto tendría de repercusión en los medios? En caso de que queramos, por ejemplo, el tema de los Rabiers. Exactamente. Bueno, el tema de dentro de este sic et non, incluir el impacto en los medios de comunicación masiva, no es un argumento menor, porque inmediatamente yo podría decir un non y decir, los medios de comunicación masiva no pueden comprometer la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. Pero Virginia, sos jueza hace 5 años, te quedan 25 años todavía de jueza. ¿Vos querés aparecer clavada en la capital cada 15 días? Leo, la comprometen y vos lo sabés que la comprometen. Por supuesto que sí. A ver, les voy a hacer una pregunta que no van a repetir. ¿Qué es lo primero que se lee en los órganos jurisdiccionales a las 8 de la mañana? ¿Un código? Noticias y protagonistas. Ponele, o un diario, pero claro que sí. A ver, se lee un diario y lo que se llama, desde Wroblewski en adelante, justificación externa, que es el grado de adhesión o de rechazo que produce una sentencia en la comunidad, es muy importante. Yo creo que les hablé de alguna sentencia que
desde una estructura lógica se subsumían las normas, pero a la que le había faltado la perspectiva de género. Y que si quizás si hubiese tenido la perspectiva de género, no hubiera tenido el destino que tuvo. ¿Correcto? Que en algún momento me dijeron argumentativamente, esta sentencia es correcta, y yo dije, aunque axiológicamente no me parezca justa, es una sentencia que legalmente está razonada. Lo que pasa es que está mal redactada. ¿Por qué mal redactada? A mi gusto mal redactada. ¿Por qué? Porque se podría haber dicho lo mismo con perspectiva de género. Lo mismo con ¿Cuál? Leo, perdóname, ¿la de Lucía? Una de ellas, la de tantas, ¿no? Me acuerdo de una chica jujeña que fue condenada, no me acuerdo ahora el nombre, que fue condenada por un aborto y la sentencia era asquerosa. Romina Tejerina. Romina Tejerina. Sí. Asquerosamente impermeable a lo que le puede pasar a una joven niña en el norte, atravesada por condicionamientos de clase, de raza y de género, ¿no? Entonces, yo podría decir, yo como juez hubiera resuelto de una manera distinta, porque la ley me permitía resolver de una manera discrecional, pero aún así debo reconocer que esos jueces aplicaron la ley, a palo seco, pero la aplicaron, pero creo que hay formas de argumentar por qué aplico la ley de una manera positiva, sin pasarla por ningún sedazo crítico. Y esa forma... ¿Te puedo hacer una consulta, Leo? En ese una caso consulta. Sí. Una consulta. Yo te entiendo. Posiblemente lo que yo te dije, estábamos hablando de la misma sentencia. Posiblemente. Posiblemente, vamos a dejarlo en posiblemente. Pablo, te aclaro por qué, y esto se los recomiendo, de aquí hasta que se jubilen. Nunca hablen de una sentencia que no ha pasado en autoridad de cosa juzgada. ¿Correcto? Por supuesto. En un lugar público, ¿no? Y yo estoy en un lugar público y estoy siendo grabado, y me hago cargo. No, está bien. Pero lo mío es lo que vos dijiste, es técnico. Si los jueces en sentencia X aplican a palo seco, digamos, como dijiste vos, sí. Pero bueno, lo podrían haber argumentado de una manera en cuestión de género, todo. Pero si el fin último era, en base a las pruebas y en base a establecerlo a palo seco, era el que salió, por más que lo hayan argumentado en forma genérica, ¿hubiese cambiado? No, probablemente no hubiese cambiado, pero también probablemente hubiese sido un mensaje, porque nosotros pensamos que la sentencia tiene un efecto exclusivamente inter alios, entre las partes, pero también tiene un efecto simbólico, tiene un efecto expansivo, ¿no? Es decir, es muy distinto que yo diga, y bueno, pero finalmente el dealer era un novio que la quería y esta chica era de hábitos lábiles y de costumbres licenciosas. Esto, la verdad, es que suena feo. Y saltea la asimetría de género, saltea la asimetría que existe entre un proveedor y un consumidor de estupefacientes, saltea la asimetría que existe entre la edad. Pablo, ¿vos hoy saldrías con una nena de 15 años? No, ni loco. ¿Por ni qué? Loco. Primero porque es menor. Primero porque es menor. Y luego... Sí. Y luego es menor, no, ni siquiera la miro. Ernesto, ¿vos saldrías con una nena de 15 años? No. Con eso tiene en común la cuestión de la edad, obviamente. Pero ¿por qué? Pero no por una cuestión estrictamente legal, sino por una cuestión de que no tendríamos nada en común. Ahí está. A ver, miraría, dice Pablo. No tendríamos nada en común. Lucas, me dijiste que tenías 28. 24.
24. Arruinaste. ¿Saldrías con una nena de 15 años? No. ¿Por qué? Además de por la prohibición legal. No, más que por la prohibición legal, sinceramente me encontraría difícil, me costaría encontrarle, quizás o por una cuestión de falta de madurez, no creo que sea éticamente correcto siquiera pensarlo. Pero además el tema de la falta de madurez tiene que ver con la diferencia de códigos, que no se puede. Pero además esto revirtámoslo, porque siempre decimos el Más allá otro. de la ley. Y te pregunto, Virginia, ¿saldrías con un chico de 15 años? No, porque para mí sería una relación asimétrica, donde él como ve las cosas, yo tengo como todo un transitar ya en la vida que te da cierto poder, quieras o no, te da. O sea, porque ya lo Cambiémoslo, viviste, porque ya lo pasaste. cambiémoslo. Yo tengo 54 años. ¿Saldría con una persona de 25 años? Y probablemente no. Seguramente no. ¿Por qué? Porque Perdón, y si por ahí, por ejemplo, Lucas que tiene 4 años, la chica le Yo dice que tiene escuché. 18, Perdón. ¿cómo lo manejas? ¿Cómo? Lucas, que tiene 24 años, puede salir con una chica de 18 tranquilamente. Sí. Y las chicas a veces de 15 no aparentan una nena de 15 años. ¿Cómo lo manejas? Bueno, esto, hola, todavía no has visto Penal 2. Le pido el documento. Todavía no has visto Penal 2. Ese es un Igual, argumento. doctor, hay que ver el contexto. Una cosa es salir y otra cosa es encontrarte. Igualmente En una fiesta. Esto está yendo mucho a El apología contexto. a la pedofilia, profe. ¿Cómo? Que esto se está yendo mucho a apología a la pedofilia, me parece. No. Sí, No, es un yo debate creo- donde también hay que pero pararse del otro lado. Ese es un argumento que se usa a veces como que la chica físicamente parecía de 18, pero en realidad tenía 15, entonces por Sí, eso... pero aguárdame, Adriana, un segundo. Yo les voy a plantear una cosa. Yo conozco muy pocos casos. Es más, los únicos casos que conozco son los que pueblan los libros de Derecho Penal Parte Especial, de Derecho Penal 2. Estos que dicen, era una chica de 15 pero parecía que tenía 24 o parecía que tenía 18. La verdad es que el parecer no es solamente una cuestión que les diría, tiene que ver con rasgos antropomórficos. No, igual tiene que ver mucho también, como había dicho, creo que Valentín. Cuando vos conocés a alguien, no le estás pidiendo el documento. Claro, no me refiero a Y- eso. Si vos me y pones, conoce yo a alguien tengo y dice, a ver, 15 mostrame el años, documento que sabes tener. Ahora, pero yo calculo que ustedes, antes de tener una relación sexual, hablan aunque sea 7 minutos, ¿no? O no, doctor, puede ser que no. Sí, pero Conoces puede en una ser de fiesta. 15 años No y... sé, adhiero. ahí vamos Suena a todos los políticamente incorrecto. prejuicios. Ahí sacamos un montón de prejuicios también. Porque, qué sé yo, él por ahí, porque tiene que tener toda una relación para poder tener relaciones sexuales. No, yo no digo toda una relación, ¿eh? Yo no Siendo digo- Mínimamente cerciorarte que no estás teniendo relaciones sexuales con una persona menor, creo que sí, eso deberíamos, por más que tarde 5 minutos o una semana en hacerlo, me parece Hacen que lo es un mínimo mismo. ¿Qué le requisito. pedís, los documentos cuando estás ahí? Muy bien lo ¿Cuándo te decía. pide el documento, ¿Qué Luna? pasa, ¿y qué pasa si el menor es un varón? Tiene que ser lo mismo. Pero no es. Bueno, pero hace ya un tiempo tiene que ser lo mismo. Vos fijate que hay muchos casos en Estados Unidos que sale que más profesoras de 22, 23 años tienen relaciones con menores de 17 años y se arma un escándalo tremendo. Pero no Así estamos en Estados que- Unidos. Leo, no ¿te solamente puedo hacer una en Estados Unidos, pregunta? acá también ha pasado. Lamentablemente Una acá los pregunta, chicos Leo. de menores que tienen relaciones con gente grande son más vistos como winners que como víctimas. Claro, pero vos imagínate que un chico de 17 años ya tiene una... No, yo te llamo. Cambia completamente. Leo, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero no deja de configurar un abuso. Yo no estoy diciendo que no, te quiero decir cómo en diferentes países repercute de una manera y de otra. Siendo un varón el caso, no tiene nada que ver que sea mujer o varón. El acto es el mismo, eso es lo que quiero decir. Obvio. Leo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, decime.
esta sentencia de la que estás hablando, que le faltó la parte del tema de género y eso. Si el mismo delito se hubiera cometido hace 20 años, ¿vos también hubieras pretendido que tuviera ese perfil de cuestión de femicidio, de género, que dijiste recién? ¿O es una cuestión que el tema está ahora muy vigente y hay que aplicarlo, digamos? No, es una evolución. No es que está vigente el tema, es una evolución del derecho y de la sociedad. No, es una evolución, pero está vigente. Pero en esa época, a esa sentencia, ¿la hubieran encuadrado en que le faltaba ese detalle importantísimo? No, por ejemplo, el caso de Alicia Muniz. Pero además... Como son. No se encuadró en un femicidio porque no existía tampoco la figura. Ni existía en la sociedad. La figura no existía. Y en este caso, le voy a agregar algún elemento. El victimario se mostraba amoroso, se mostraba enamorado de la víctima. Y probablemente no haya sido femicidio, stricto sensu. Lo cual no quita que hubo asimetría de género, que hubo asimetría de edad, que hubo asimetría por la posición en la que se ubicaban en relación al consumo de estupefacientes, ¿no? Y me parece que eso faltó en la sentencia, y que faltó claramente en la sentencia, ¿no? Bueno, y eso es lo que se le observó en el Tribunal Superior. Yo la verdad, igual... que no estoy hablando de una sentencia en particular, no leí, en verdad, esto sí, en verdad no leí el fallo de casación. Sobre todo no leí el fallo de casación porque es el mismo Tribunal de Casación que hace unos años con otra composición decía que si un pastor evangelista abusaba de una niña del sector periurbano de La Plata, la verdad esto no era un agravante porque se sabía que las niñas de los sectores periurbanos tenían una conducta sexual precoz. Me estoy refiriendo a los doctores Piombo y Salargués. Felizmente la Universidad de Mar del Plata le pidió la renuncia al profesor Piombo en ese entonces. Pero Leo, ¿vos cómo te crees que va a juzgar ahora el nuevo tribunal? La verdad es que no Tiene que suelo hacerse el juicio de nuevo. No lo digas vos, lo digo yo. El tribunal lo va... Perdóname, tampoco no hay que sacarle mérito nosotros como futuros abogados en las herramientas que tenemos, como por ejemplo poder recurrir, como se recurrió, y el trabajo que hizo la Fiscalía, nuevamente, que volteó todo. No, pero a ver, el nuevo tribunal, primero hasta Tinelli hablaba de esa sentencia, antes de salir. Yo valoro mucho los jueces, como vos decís, por ahí podrían haber redactado de otra manera los argumentos. Pero ¿cómo te crees que esos tipos van a estar condenados por más que no lo sean? Pero una cosa es la condena social. Igualmente, a mí me gustaría que en este momento detuviésemos la clase y que organizáramos un poco. Lucas, insisto en que recibas y que me confirmes que recibas el envío que te voy a hacer, porque te voy a pedir que leas la parte de los hechos, de la argumentación de los hechos. El mail tuyo me llegó, me fijé, me llegó a correo no deseado, pero como no lo abrí en 14 días se borró. Y ahora leí esa parte y... Te había llegado. No, pero que nunca vi la notificación, entonces la pasé de largo. ¿Quién quiere leer junto con Lucas el capítulo de argumentación en materia de hechos? Yo lo leo la semana que viene. Sí. Sí, yo lo leo. ¿Quién? ¿Quién es yo? Carolina. Carolina. Lucas, ¿le podés mandar a Carolina una copia del... Sí, le mando. Pedir el documento, Lucas, por la duda.
Pedí el documento. No, quédate tranquilo. A ver si va mezclado el Voy a material quedar pornográfico ahí. Voy a quedar pegado. Voy a ¿Se han quedar pegado. Ahora, ¿se han aburrido? Está grabado, Lucas, así que está en el Está horno, grabado, eso sí, y se sube a la plataforma, les aclaro. Te mando el número por el chat, Lucas. Uy, eso sonó aún. Ponelo en todo por las dudas. Ponelo en todo por las dudas. Por favor, edades. A ver qué edades hay. Tenemos el video, la próxima clase el video. Y para la próxima clase, todos. Brandon, ¿estás por ahí? Sí. Brandon, Sí. ¿podemos ¿Qué opina Brandon a todo esto? un lugar en la página para que manden una trenza de SIC Enon respecto de algún argumento? ¿Qué preferís, una wiki o un foro que vayan respondiendo? Un foro. ¿Foro? Hola. Un foro, ¿puede ser? Genial, sí. Tenga por lo menos 5 vueltas la trenza. Por lo menos 5 vueltas. Perdón, si es en el campus hay un montón que todavía no estamos, porque, por ejemplo, en mi caso yo estoy condicional y calculo que un montón de condicionales tampoco deben estar. Bueno, los que estén condicional me lo mandan a mi mail y ponen argumentación jurídica 2020 en el objeto o en el tema. ¿Queda? Igual tengo entendido que los que están en situación condicional pueden mandar un mail a la subsecretaría académica y los ponen como oyentes y pueden tener acceso al Y campo. eso a mí me dijeron, que hay que poner, solicitar que te incorporen a la materia como oyente. Yo si es que les paso bien después la dirección de mail. Bien. Dale, ¿puedes poner en el grupo de WhatsApp? Dale, sí. Gracias. Leo, respecto de la argumentación de los hechos, ¿qué me dijiste que leamos ese capítulo? ¿Qué leen ese capítulo? Carolina y yo. Sí, traten de leerlo enojándose conmigo. Bueno, me voy a acordar de todo el tiempo que te lo pedí y no me mandaste el mail. No, disculpame. Acordate de todo el tiempo que te lo mandé y que no abriste la casilla de mail. Vago. No, piensen que voy a tomar una postura que a Leandro Abad no le va a gustar para nada. Para nada. Ya me juzgaste, me sacaste la ficha. No, pero es que ya sé perfectamente cuál es tu posición ontológica. Y es correcto. Es tu posición ontológica, pero no le va a gustar para nada. Trátense de... Me gusta. Para que podamos argumentar. ¿Se han aburrido? No, buenísimo. No, para nada. Conmigo y yo les voy a hablar un poquitito de Toulmin, que lo hablamos todos los cuatrimestres porque es un buen ejercicio de argumentación. Juan, ¿te aburriste? Se durmió. Se durmió, Juan. No contesta, se durmió. Luciano, no me andaba el audio, no sé por qué. Se escucha ronquido, me parece. Adriana, ¿aburrida? A mí no se me escucha. Sí, se te escucha, Valeria. Estoy esperando el video de Lucas y de Carolina yo. ¿No se han aburrido entonces? Nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Nos vemos. No voy a dejar evidencia de nada. Chao, Leo. ¿Puede ser? Chao, amigos. Chao, gracias. Chao. Buena semana. Chao, buena semana. Lucía, perdí. Cuídense mucho.